Hora de renovar nuestros titulares en Directo América. Mi nombre es Ángela Gómez. Continúo acompañándolos en nuestra franja de análisis de esta mañana. Veamos qué es lo que dicen ahora las noticias. Steve Witkoff viajará a Moscú la próxima semana para discutir el plan de paz para Ucrania presentado por Estados Unidos. Y el secretario del Ejército estadounidense Daniel Driscoll viajará a Kiev esta semana. Ambos intentan abordar puntos sensibles mientras una filtración de contactos previos con Rusia enrarece el ambiente. Tenemos el reporte. Sube a 13 el número de muertos por un incendio en varias torres residenciales de 31 pisos en Hong Kong. Un bombero se encuentra entre los fallecidos y se desconoce aún la cantidad de personas atrapadas entre las llamas. Hay además varios heridos, incluidos también bomberos que atienden la emergencia, en la que es una de las zonas más densamente pobladas del distrito. Y hay 33 muertos en Tailandia por las inundaciones que han arrasado 9 provincias y 8 estados de la vecina Malasia por segundo año consecutivo. Ya son casi 45.000 personas evacuadas en ambos países, cuando el sudeste asiático es golpeado por 2 ciclones tropicales. Y comenzamos con las noticias de la guerra de Ucrania porque el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, viajará a Moscú la próxima semana para discutir el plan de paz presentado la semana pasada por Estados Unidos. El anuncio lo dio el presidente Donald Trump, quien además afirmó que el acuerdo ha sido afinado para incluir y modificar demandas. Además, este martes Bloomberg News filtró una conversación entre Witkoff y Yuri Ushakov, asesor de Vladimir Putin, el pasado 14 de octubre, invitando al presidente ruso a colaborar en la elaboración de un acuerdo de alto el fuego. Del lado ucraniano se espera esta semana la visita a Kiev del secretario del Ejército estadounidense Daniel Driscoll, miembro clave del equipo negociador estadounidense. Ampliamos sobre estos acontecimientos con nuestra enviada especial Catalina Gómez Ángel. Empecemos por estas filtraciones que tienen obviamente conmocionado a la opinión pública ucraniana. Aquí se habla de la necesidad, o en estas conversaciones Witkoff le dice a Ushakov de la necesidad de que Rusia obtenga el control total de Donetsk. Recordemos que esta provincia todavía Ucrania tiene el control al menos del 15% de ella, y unas grandes ciudades como Kramatorsk, Sloviansk y todavía la ciudad de Pokrovsk, que si bien Rusia tiene gran control de ella, todavía no ha caído en control de las fuerzas de Moscú. Él habla también que a cambio de eso habría que tener un intercambio territorial. Es importante que esta conversación se dio el 14 de octubre, un día que el presidente Trump había sido bastante crítico con el presidente Putin por su incapacidad de ceder frente a estas negociaciones que viene insistiendo el presidente Trump desde que llegó a la presidencia. Witkoff le dice a su contraparte rusa que es importante que Putin hable con Trump antes de que Zelensky vaya a la Casa Blanca el 17 de octubre, y le dice que es importante que lo felicite especialmente por esos acuerdos de paz sobre Gaza, como sucedió rápidamente antes de que Zelensky llegara a la Casa Blanca. Trump volvió a cambiar un poco su aproximación hacia Putin, especialmente sobre su decisión de autorizar la entrega o el uso de estos grandes misiles de largo alcance de los cuales se hablaba en aquel momento. Hoy Ushakov dijo que esto era una filtración que podría entorpecer estas conversaciones o que tenían esa finalidad. Sin embargo, dijo que hablaría sobre este tema con Witkoff en el teléfono. Lo que se espera también, como hablaba el presidente Trump, es esa visita, no solamente de Witkoff, sino posiblemente también en compañía de Jared Kushner la próxima semana a Moscú para presentar esos 19 puntos, por lo menos así se conoce públicamente, que ya han hablado entre Europa, Estados Unidos y también sobre Ucrania, y también la visita obviamente del secretario del Ejército norteamericano, que ya había estado aquí días atrás. Y es muy importante porque en una noticia dada por la cadena norteamericana NBC,
asegura que cuando Driscoll estuvo aquí la última vez fue muy claro con los ucranianos diciéndoles que la derrota de ellos en la parte militar era inminente, que Estados Unidos no tenía la capacidad industrial para producir el nivel de armas, especialmente la defensa antiaérea que Ucrania necesitaba para defender a su país, y por eso los invitaba a negociar y a decirles que realmente estaban perdiendo y que tenían que llegar a un acuerdo. Así que a la espera de que suceda en estos próximos días y también a la espera de que suceda con esa posible visita de la que se hablaba del presidente Zelensky a Washington, que realmente no queda muy claro después de esas declaraciones del presidente Trump, que decía que primero iría Witkoff a Moscú, vendría el secretario del ejército a Ucrania y que luego él se reuniría tanto con Zelensky como con Putin una vez que esos acuerdos estuvieran más definidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró ante el Parlamento Europeo que Europa debe mantener la presión sobre Rusia hasta que se logre una paz justa y duradera. Aún así, la diplomática elogió los esfuerzos liderados por el presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra. Hasta ahora no hemos visto señales de que Rusia esté realmente dispuesta a poner fin a este conflicto, así que tenemos que mantener la presión sobre Rusia. Pero también es nuestro deber participar en todos y cada uno de los esfuerzos que puedan llevar a una paz justa y duradera. Sabemos que no será fácil, pero tenemos que encontrar la manera de avanzar. Tenemos que encontrar la manera de detener las matanzas, ayudar a Ucrania a reconstruir, devolver a los niños y reunir a las familias. Tenemos que encontrar la manera de proporcionar seguridad duradera para Ucrania y para nuestro continente en su conjunto. Líbano y Chipre firmaron un acuerdo de demarcación marítima. Así lo anunció la presidencia libanesa, lo que allanaría el camino para una posible exploración energética offshore en el futuro. Nos cuenta sobre este tema nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet. El Líbano y Chipre cierran finalmente la limitación de su frontera marítima, un expediente abierto desde hace casi 20 años y que Beirut necesitaba desbloquear para avanzar en su agenda energética. La firma en el Palacio Baabda, acompañada por la visita oficial del presidente chipriota, permite a ambos países fijar con claridad sus aguas y abrir la puerta a futuras exploraciones, un terreno en el que el Líbano lleva años acumulando retrasos y pérdidas de interés por parte de las compañías internacionales. Para el gobierno libanés, el acuerdo no es solo técnico, forma parte de un esfuerzo más amplio por estabilizar todas sus fronteras marítimas y presentar un marco claro a los inversores. Tras años de crisis interna y tensiones regionales, Beirut busca proyectar una imagen de Estado capaz de cerrar negociaciones complejas, incluso cuando parte de su clase política rechaza el trazado actual. La decisión de adoptar la línea media alimenta críticas de quienes creen que el país podría haber asegurado una mayor superficie marítima, pero el Ejecutivo apuesta por un criterio que considera jurídicamente sólido y defendible ante la comunidad internacional. La reacción de Israel introduce un elemento adicional. Su ministro de Defensa, Israel Katz, asegura que su país está revisando el acuerdo marítimo con el Líbano, al que atribuye puntos débiles. Una señal de que cualquier movimiento en el Mediterráneo Oriental se interpreta en clave estratégica mucho más allá de los actores directamente implicados. Aún así, Beirut ve en este avance un paso imprescindible. Delimitar con Chipre permite reducir incertidumbres y preparar el terreno para una etapa en la que el país espera por fin transformar discusiones técnicas en resultados tangibles. Y continuamos con más noticias. Un incendio masivo arrasa varias torres residenciales en Hong Kong, mientras sube a 13 el número de muertos y cuando todavía hay residentes atrapados entre las llamas. Pero el Departamento de Bomberos no confirma cuántas. Mientras siguen los esfuerzos de extinción, una densa columna de humo negro que se eleva desde las torres de 31 pisos y que albergan a 2.000 apartamentos residenciales. También hay 2 personas en estado crítico y varios bomberos entre los heridos. La cadena de televisión local TVB informó que el complejo se encontraba en obras de renovación importantes y algunas estructuras estaban cubiertas con andamios de bambú. Alrededor de las 12:45 de la tarde, oí un ruido muy fuerte. Miré afuera y vi a lo lejos, cerca del bloque 5, había un incendio. Bajé a echar un vistazo y me dijeron que el bloque 5 se estaba quemando gravemente, así que volví inmediatamente a casa a recoger mis cosas. Después me fui y he estado abajo hasta ahora.
Ya han pasado más de 3 horas. Claro que no me siento bien ver tantos bloques en llamas, algunos de ellos ardiendo hasta dentro de las casas de la gente. ¿Cómo podría alguien sentirse bien? Aunque el incendio de nuestro bloque parece estar extinguido, ver los incendios por todas partes todavía te hace sentir fatal. El paso de 2 ciclones tropicales causa zozobra en Tailandia, Malasia e Indonesia. El gobierno tailandés reportó que al menos 33 personas han perdido la vida a causa de las inundaciones provocadas por los fenómenos climáticos. Por su parte, los servicios de emergencia de Kuala Lumpur y Yakarta trabajan a toda velocidad para evacuar a la población civil de las zonas de riesgo, con miras a la posible llegada a tierra de los ciclones. Diego Bassani nos amplía la historia. 2 ciclones azotan al sudeste asiático. Grandes precipitaciones provocaron fuertes inundaciones en Tailandia, dejando varias decenas de muertos. El fenómeno climático golpea principalmente al sur del país. Las autoridades gubernamentales y los servicios de emergencia hacen todo lo posible para evacuar a los enfermos de los hospitales y piden a la población civil estar en situación de alerta. Alerta meteorológica final de Tailandia. Un sistema de baja presión trae lluvias intensas a muy intensas en 7 provincias del sur. Esté atento a inundaciones repentinas y escorrentías. Las olas en el Golfo alcanzan los 2 metros de altura. Navegantes, tengan precaución. Las fuertes precipitaciones también dejaron afectaciones en Indonesia y Malasia, países en donde los gobiernos han tenido que evacuar a miles de personas cuyas viviendas quedaron bajo el agua. Quería intentar recoger mis pertenencias en mi casa. El agua ya estaba alta, justo por encima de mi cintura, cuando entré en la casa, pero mi esposa y mi suegra necesitaban que les consiguiera su medicina. Por eso estaba pensando en cómo podría salvar mis cosas. La Agencia de Meteorología de Indonesia explicó que la emergencia en la región es producto del paso de 2 ciclones tropicales en la zona. El ciclón tropical Koto se encuentra actualmente cerca de Filipinas. Los 2 sistemas activos en Yarikoto parecen estar influyendo en los patrones climáticos en el norte, incluyendo Malasia y Tailandia. Estas condiciones pueden estar vinculadas a la interacción entre los 2 ciclones. Sumado a esto, los servicios climáticos han instado a los ciudadanos a extremar las medidas de cuidado ante la posibilidad de que los ciclones toquen tierra. Nos dirigimos ahora a la región mediterránea. El Papa León XIV inicia mañana su primera gira internacional. Un viaje de 6 días que incluirá visitas de Estado a Turquía y Líbano. Visita que conmemora al histórico concilio de Nicea que ocurrió hace 1700 años, pero también será una oportunidad para que este sumo pontífice haga un llamado de paz y unidad en la región. Los detalles en este informe. Antes de su primer viaje al extranjero, el Papa León XIV saludó a los periodistas fuera de la residencia papal en Castel Gandolfo. Los acontecimientos en Medio Oriente constituyen una de las principales preocupaciones del pontífice, especialmente en medio de la amenaza de una nueva escalada entre Israel y Hezbollah. Siempre es una preocupación. Nuevamente invitaría a todas las personas a buscar formas de abandonar el uso de las armas como solución a los problemas y a unirse para respetarse mutuamente, sentarse a dialogar y trabajar juntos para encontrar soluciones a los problemas que nos afectan. El Papa comenzará su viaje de 6 días este jueves, incluyendo 2 visitas de Estado a Turquía y Líbano. Primero llegará a Ankara, donde se espera que haga mención a las guerras de Ucrania y Gaza junto al presidente Recep Tayyip Erdogan. Pero también conmemorará el aniversario 1700 del Concilio de Nicea, un sínodo ecuménico fundamental reconocido tanto por la Iglesia Católica como por la Ortodoxa, lo que brindará una nueva oportunidad para fortalecer las relaciones entre ambas confesiones. Su visita es especialmente esperada en Líbano, el único país árabe con un jefe de Estado cristiano, que además es católico maronita. En particular, los cristianos libaneses esperan que el Papa utilice su influencia para exigir justicia por las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut en 2020. Le pediré al Papa que rece mucho por Líbano, porque necesitamos muchas oraciones y necesitamos un milagro para que este país siga adelante. Otra cosa, simplemente le suplicaría y apelaría a él para que continúe insistiendo en que este caso no se convierta en uno más de esos casos que se olvidan en Líbano. Será el 4º viaje de un papa al Líbano, siendo el último el de Benedicto XVI durante su última visita apostólica en 2012. La gira ofrecerá al mundo un vistazo al estilo diplomático del nuevo papa bajo los auspicios de un mensaje de paz y de unidad. Vamos al segundo reportaje del día.
Cada año decenas de miles de toneladas de tomates marroquíes llegan a Europa y especialmente a Francia a 99 céntimos de euro la bandeja. Son 2 o 3 veces más baratos que los tomates franceses. ¿Pero a qué precio? Cerca de Agadir, una empresa franco-marroquí ha abierto sus puertas a nuestros compañeros de France 2. Miles de trabajadores allí, en estas granjas ultramodernas, también ven cómo persisten zonas oscuras, en particular acusaciones de explotación de trabajadores migrantes. Esta tierra, a pocos kilómetros al sur de Agadir, donde deambulan manadas de camellos, es una de las zonas más áridas del país. Sin embargo, estamos recorriendo uno de los huertos de hortalizas más grandes del mundo. Bajo los invernaderos que se extienden hasta donde alcanza la vista, trabajan miles de personas, los recolectores de tomates de Marruecos. Quito las flores para que los tomates tengan un espacio para madurar. Gano 9 euros al día. ¿Eso te alcanza? Está bien, con la ayuda de Dios. Las mujeres en esta finca cosechan los tomates cuando aún están verdes, para que resistan el viaje de 2 semanas que les espera. La gran mayoría de estos tomates terminará en los estantes de supermercados franceses. Cada año exportamos 30.000 toneladas de tomates. De esas, unas 20.000 van a Francia. Francia y Europa son los principales consumidores de tomates marroquíes. En 25 años, las exportaciones a la Unión Europea se han cuadruplicado. La producción también ha aumentado y los invernaderos ahora cubren toda la región de Agadir. Uno de los actores clave en este salto es el grupo franco-marroquí Asuda. Por primera vez, el líder de la industria permitió que las cámaras filmaran dentro de su enorme almacén, donde trabajan 4.000 personas. Dicen que sus líneas de clasificación están a la vanguardia tecnológica con máquinas que detectan el más mínimo defecto en cada tomate. La máquina puede procesar hasta 1.2 millones de frutos por día, lo que equivale a un promedio de 60 a 65 toneladas diarias. Toma hasta 8 fotos de cada fruto, lo que nos permite ser muy precisos. Estas máquinas ayudan a reducir aún más los costos de producción y ofrecen tomates más baratos a los consumidores. En cajas como estas, vendidas en supermercados franceses por solo 99 centavos de euro, 2 o 3 veces más baratos que los tomates franceses. ¿Estás de acuerdo con quienes dicen que están desestabilizando el mercado? No, para nada, pero se podría decir que tenemos un arma poderosa para mantener buenos precios para los consumidores. Honestamente no entiendo esta molestia. Creo que tenemos todo el derecho de desarrollarnos como socioeconómico y como país. A pesar de estas fábricas ultramodernas, la industria del tomate en Marruecos enfrenta una amenaza que podría frustrar sus ambiciones. El agua se está agotando. Las fincas tienen que excavar cada vez más profundo para encontrarla. Los científicos señalan al cambio climático, pero sobre todo a la agricultura intensiva como responsable del agotamiento de los acuíferos. Ante la escasez, los grandes productores están comprando agua desalinizada. Pero la familia Benelaceri no puede costearla. Durante décadas cultivaron frutas y hortalizas en 15 hectáreas de tierra. Pero sin suficiente agua, hace 5 años, Abdullah Benelaceri, como más de una docena de agricultores en la zona, decidió cerrar la finca familiar. Cuando mi hermano me dijo que iba a rendirse, le dije que no, que eso no podía ser, que no podíamos simplemente parar así. Me costó mucho aceptarlo y creo que él lo sintió. Claro, pero no hay nada que podamos hacer. No podemos cambiar nuestro destino. Antes cultivábamos muchas verduras y ahora nada. Estamos sin trabajo.
Por orgullo, Abdullah no quiso unirse a los jornaleros contratados por los grandes productores de la zona, aunque hay escasez de mano de obra en los invernaderos. Se ha reportado que varias empresas en Agadir incluso recurren a contratar migrantes irregulares del África subsahariana. Videos en redes sociales muestran marfileños, senegaleses y guineanos trabajando ilegalmente en fincas. Incluso hay anuncios de empleo. Nous avons besoin de 5 filles maintenant, 5 filles. En los suburbios de Agadir conocimos a un hombre que denuncia la explotación de migrantes en las fincas. Es uno de los líderes de la comunidad subsahariana en la zona. Le dernier recensement, ils ont fait au niveau de Agadir, il y avait à peu près 7000 migrants. C'est 90% qui travaillent dans les champs. Nos sugiere ir a conocer a algunos de estos trabajadores migrantes, pero en el camino recibe una llamada. Oui, allô? Pas grave, on est suivi, on connaît ça déjà. En el auto detrás de nosotros está el servicio de seguridad marroquí. ¿Por qué la policía no quiere que conozcamos a estas personas? Ce qui se passe ici, surtout sur la migration, que le monde va savoir ça, les gens vont savoir. Le travail que les migrants sont en train de faire. Tras varios rodeos, finalmente llegamos a un apartamento, donde un hombre y una mujer nos esperan. Sin documentos ni contratos laborales, dicen que cosechan hortalizas para mercados extranjeros. Ambos describen condiciones de trabajo muy difíciles. Dicen que deben rociar pesticidas, a veces sin protección en sus manos. ¿Y no tienen mascarillas? No, on n'est pas protégé quand même. On est tout le temps exposé à ça. On part à 7 heures, pour d'autres à 6 heures. Et on finit à 14 heures pour un salaire de 70 dirhams. C'est un travail qui est épuisant. Ouais. Mais on le fait parce que nous sommes des migrants, on n'a pas le choix. Después de la entrevista, intentamos contactar a la empresa que los emplea, pero ni ellos ni la organización local de productores respondieron a nuestras solicitudes. Como Orgullo Nacional de Marruecos, la industria del tomate está decidida a mantener sus secretos de producción. Y ya viene nuestra crónica de medio ambiente con María Clara Calle. Siga en France 24.